Qué esperanzas. Me dan esperanzas. Vamos. Van como el número 4, al final de semestre. Yo estoy como el 8. Como el 6 y el 2 como llorando sangre, no sé qué será. Bueno, dije que eran ustedes. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver sistema nervioso. Ya. La idea de no subir la clase al tiro es para que puedan responder y para que puedan prestar atención a la clase. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso va a tener una división anatómica y una división funcional. La división anatómica comprende el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué comprende el sistema nervioso central? Médula espinal y cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre médula espinal y médula ósea? El otro día en un curso me respondieron cerebro y médula ósea. ¿Y eso dónde está? En los huesos. Ya, entonces, ¿tendrá algo que ver con el sistema nervioso central? Ya, entonces, cerebro y médula espinal. ¿Sí? ¿Y el sistema nervioso periférico? Los nervios. Nervios. ¿Y a dónde estarán ubicados esos nervios principalmente? Miembros. ¿Qué miembros? Miembros anteriores y posteriores, ¿sí? Torácicos y superiores. Y la división funcional es el sistema nervioso, en este caso somático, y el autónomo, dado principalmente, ¿cierto?, por lo que es sistema simpático y parasimpático, que vamos a hablar de ello más adelante. ¿El simpático y parasimpático es del autónomo o es de ambos? Es del autónomo. Entonces, de las vías nerviosas, ¿cierto?, vamos a tener aferencias y también eferencias. La aferencia es algo que se va a captar y vamos a tener aferencias sensoriales y también sensitivas. Entonces, cuando ustedes me vieron pasar por las papitas fritas, ¿qué era una aferencia sensorial? ¿Cómo ustedes perciben si yo trajera aquí mis papitas? Con los ojos. Por el olor. Sensorial por el olor, ¿sí? Por la vista. Y Por la vista. por la vista, ¿sí? Porque es sentido sensorial. O sea, vieron las papitas y no sé si alguien las olió. Yo tengo la nariz tapada, entonces como que no siento mucho olor a papa. ¿Qué pasa ahora si no trae tanta en la caja, yo le diera una papita a cada uno? ¿Qué sería lo sensitivo ahí? El gusto, la boca, ¿El olor? el sabor. Si es sensitivo al tomarla, ¿sí? Y si es sensorial, ahí es gusto. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si en este caso, un mal hueso, pero el paciente ve ese hueso? ¿Qué es la parte sensorial o sensitiva? Si yo dije que ve. ¿Ve sensorial o sensitivo? Sensorial. Sensorial. ¿Qué pasa si ese hueso, aunque no lo creo, pero olía a cordero? Sensorial. ¿Eso es sensorial o sensitivo? Sensorial. Ya. ¿Y qué parte sería sensitiva? Si yo lo tomara. Morder. ¿Sí? Perfecto. Va y lo toca. Y el efecto, la eferencia, es el acto que en este caso, ¿cierto?, ya se lo va a comer. Con posible gastritis, pero... ¿Sí? Perfecto. Entonces, si hacemos el ejemplo ahora con un limón, ¿qué pasa? ¿Qué es lo sensitivo? ¿Hay algo sensitivo si ustedes están viendo un limón? No. La saliva sí. Pero no se lo está comiendo, el lío está viendo un limón. Entonces no, pues no sería.
¿Qué? ¿No hay nada sensitivo? No, sensorial. Huele el limón. Son cosas que no lo puedes sacar, Eso pero es sí, no sé, sensorial o oler, sensitivo. vista, Ya, ¿y qué sería sensitivo? morder, tocar. Lamer el limón, mascar el limón. Ahí la saliva tiene otro juego que en ese caso claramente usted está sintiendo, pero es por un tema más bien de, digámoslo así, de recuerdo, ya que vamos a hablar de eso igual. Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo puede haber? ¿Quién me dice otro ejemplo? ¿O qué hacemos de ejemplo? Ya, un cubo de hielo, ¿sí? Sin whisky. Un cubo de hielo, ¿sí? Es muy temprano. Un cubo de hielo. Usted lo tiene aquí. Este es un cubo más pro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo sensorial aquí? El tacto. Sentirlo. Ustedes o no yo. ¿Sensorial o sensitivo? Verlo, ¿sí? Yo no sé si el cubo de hielo huele a hielo, no creo, ¿no? No sé, no es tanto mi olfato, pero ¿qué sería lo sensitivo? Ahora yo se lo tiro, no. Le tiro el hielo y la Isidora lo toma. ¿Qué es lo sensitivo? Sentir en la mano. El tacto, sentirlo en la mano, ¿sí? ¿Bien, Isidora? Ya. Entonces, esto es importante, pero también lo vamos a retomar más adelante porque a lo mejor no lo van a entender. Pero aquí tenemos aferencias que son sensoriales y las referencias siempre van a estar asociadas a una acción, por eso habla de motor. Vale. Cuénteme. O sea que lo sensorial solo sería el tacto. Sensorial está asociado a principalmente, claro, tacto, gusto, ¿sí? Va especializado, pero dependiendo del ejemplo, ¿sí? Cuénteme. Eso no era lo sensitivo. ¿Qué cosa? Sensorial era olor y vista. Ah, ya. Sensorial. ¿Ve? Yo le leo la mente. ¿Ve o no? Soy más pro todavía. Ya. Sensorial era observar y oler. Sensorial es, claro, es ver, es oler, es escuchar, y sensitivo es ya cuando usted lo siente, ¿sí? Sentir un olfato, sentir el sabor, sentir un abrazo, sentir pena, no sé, ¿sí? Sentir dolor, en mi caso ahora estoy con algo de dolor. Es que en el fondo depende, porque usted se pone la nariz aquí, tenemos ahí. Por eso es mucho dependiendo del ejemplo, ¿sí? El limón igual, pues el limón, su compañera me decía la saliva, sí, pero eso es por un tema de recuerdo. No es porque usted secretó saliva así como... ¿sí? Aunque también puede ser, no lo sé, a mí el limón no me produce eso, como me duelen los dientes, ¿sí? Entonces, si tenemos aferencia somática general, ¿sí? Vamos a tener temperatura, la parte, ¿cierto?, de los nervios espinales que vamos a hablar después. Todo lo que se relaciona con algo especial va a ser relacionado con los órganos de los sentidos. En este caso, si es una aferencia, va a ser por la visión y por la audición, ¿ya? Porque estamos captando el estímulo. Si es visceral, asociado, acuérdense a las vísceras, principalmente si es general, a órganos, ¿sí? También a los nervios espinales, que los vamos a hablar, y si es especial, otra vez, ahí tenemos cierta olfacción y gusto. La propiocepción, se habla de propiocepción cuando hay una percepción de un cuerpo en el espacio. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo a un perro, cuando para medir el tema de la propiocepción, generalmente se le toman los miembros y se le ponen así. Si el perro
sabe que eso es molesto, lo vuelve a colocar, vuelve a hacerlo, lo vuelve a colocar, ¿sí? La propiocepción en el humano se mide de manera diferente, es como que lo subieran a esas como tablas de equilibrio, ya, así se mide la propiocepción, ¿ya? Los ejercicios de repente con una pierna, porque en el fondo es la percepción del órgano en el espacio, dependiendo también asociado a movimiento y a otros nervios que vamos a ver más adelante, ¿ya? También tenemos propiocepción general y especial. La especial está asociada al nervio vestibular principalmente, lo vamos a hablar más adelante, y en general, ¿cierto?, a la parte de los músculos y también algunos nervios. La parte somática, que es eferente, va a ser general, principalmente músculo esquelético y la mayoría de los nervios. Ya la aburrió la clase. Y la parte visceral, ¿cierto? Aquí va a estar dado por las glándulas, ¿cierto? El sistema simpático y también el parasimpático. Que más adelante espero que lo entiendan, pero este es como una tablita de resumen. Entonces, la médula espinal, ¿cierto? Va a estar dentro de los componentes del sistema nervioso central y viene caudal a lo que es el encéfalo, del cual vamos a hablar después. El límite craneal de la médula está dada en la decusación piramidal, que en el fondo es cuando ambas pirámides se juntan, ¿ya? De hecho tenemos allá, yo soy re mala para dibujar, pero tenemos unas estructuras que se denominan pirámides. Cuando estas pirámides empiezan a acercarse a su vértice, a eso se denomina decusación piramidal y es donde va a comenzar la médula. Y el límite caudal va a ser el cono medular, que está entre los segmentos L6 y L7, porque posterior a eso nada más tenemos terminaciones nerviosas. Entonces, los segmentos vertebrales no coinciden muchas veces con los segmentos medulares. Los segmentos medulares no vamos a hablar de ellos, digamos, en profundidad porque se ven en neurología, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, el segmento vertebral muchas veces no coincide con los segmentos medulares. Y la médula presenta dos intumescencias, que son dos engrosamientos de la médula. ¿Por qué presentará dos engrosamientos, creen ustedes? A nivel de toda la médula, solo dos. ¿Por qué dos y no más? ¿Les suena con algo? ¿No? Ya, en el fondo tiene dos engrosamientos, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbosacro, porque desde ahí van a nacer los nervios principalmente. ¿Para qué? Para los miembros, ¿sí? Por eso en el fondo tiene un engrosamiento, porque va a tener, entre comillas, piénsenlo así, cada vez que hay un engrosamiento de la médula vamos a tener más neuronas, más axones que en el fondo van a llevar la información. Bueno, no se alcanza a ver mucho, lo vamos a ver en otra imagen más adelante. Entonces, un nervio espinal, ¿sí?, se va a formar, en este caso, por un ramo dorsal y un ramo ventral. Ramo con O, como ramo de flores. Las ramas como rama de árbol son de sistema cardiovascular, arterias y venas. En nervios hablamos de ramos. Entonces, si ustedes ven en el centro, ¿qué hay ahí? Ya, pero en el agujero, ¿qué hay ahí? Médula. ¿Qué médula? Médula espinal. Por tanto, ese es el ramo dorsal, ¿cierto? De un lado, ese es el del otro. Y esos son los ventrales. En el centro vamos a tener, ¿cierto?, que la médula presenta una forma de H, o mariposa, o no sé qué forma más le ven, ¿sí? Tenemos astas dorsales y astas ventrales, ¿sí? Vamos a hablar de esas en otro dibujo. Entonces, en este caso, ¿cierto?, la información va a viajar dentro de esa H.
Y claramente los nervios van a emerger por el agujero intervertebral en cada cierto vértebra, en cada espacio intervertebral. Esto se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? El sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, el parasimpático y el simpático. Esto es como las líneas de metro. Ya cuando se acuerdan de una línea de metro, ya después pueden tomar el resto de los metros. Yo con el mapa del metro llego a muchos lados. Sin el mapa no. Entonces, el componente simpático, en este caso, ¿de qué color es? Rojo. Rojo. ¿Y el parasimpático? Azul. Azul. Perfecto. ¿Se acuerdan más o menos de la estructura de una neurona? Tenía dendritas, ¿sí? ¿Y eso cómo se llamaba? Axón. ¿Sí? Vamos a tener vamos a hacer como si fuera una persona, pero ahí hay un ganglio y ahí va a haber otra neurona. Ahí dice brazos, pero no importa, para que sea más amigable. Entonces, hay una neurona preganglionar y otra postganglionar, ¿sí? En ambos sistemas, vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense ustedes, el sistema parasimpático, los núcleos que en el fondo son el origen real, donde nace la información, están a nivel de ¿qué? Cerebro, muy cerca del cerebro, eso se llama tronco encefálico. ¿Ya? ¿Ya dónde más ven ustedes? ¿A qué nivel? Caudal. Caudal, ¿y en qué segmento? El de Chakra. ¿Qué segmento es? Sacro, o sea que está entre S1 y S3. 1 y S3. Entonces tenemos un componente en tronco encefálico y otro en segmento sacro. Perfecto. Todas esas pelotitas que ustedes ven ahí son ganglios, ¿ya? Por eso cuando el sistema nervioso, en este caso, está asociado a ganglios, los mal llamados ganglios son del sistema, ¿cierto?, linfático. ¿Cómo se deberían llamar esos? Si son del sistema linfático, las mal llamadas amígdalas. Cuando dice, uy, tiene los ganglios inflamados. No, porque los ganglios no están ahí. Tengo los linfonodos inflamados. Cuéntenme. ¿Puedes poner en palabras sencillas qué significa? Ganglio en sí es una estructura que en el fondo, a ver, ¿cómo ponerlo en un ejemplo? Todos. Piensa en el computador. La pantalla del computador es el ganglio. La neurona preganglionar es el enchufe. Y aquí la neurona postganglionar sería el proyector que me está transmitiendo la información. ¿Sí? Y el ganglio en el fondo es el que capta la corriente y manda la señal. ¿Sí? Ya, entonces, tenemos cómo es la neurona preganglionar del sistema parasimpático. ¿Corta o larga? En comparación a la del simpático. Larga. Larga. ¿Y la postganglionar? ¿Corta o larga? Larga. ¿En relación a esta? Corta. Entonces, la del sistema parasimpático, ahora no vieron nada. Fácil nomás. Sí, la del sistema parasimpático, la neurona preganglionar es larga y la postganglionar corta. En relación a la del sistema simpático, que la preganglionar es Corta. y la postganglionar, perfecto. Ahí estamos bien. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos, ¿cierto?, una línea azul y una roja. O sea que tenemos ambos tipos de fibra. ¿Ya? Lo van a ver en el práctico. A eso se le denomina tronco vago simpático. ¿Ya? Esto, la verdad,
verdad que es muy difícil de ver porque en realidad son pequeñas partes dentro del tronco encefálico, así que esos ganglios la mayoría no se ve. Solo vamos a ver este, que es el ganglio cérvico-torácico, también llamado en literatura más antigua el ganglio estrellado, y este de aquí que es el ganglio cervical medio. ¿Cuál? Esta de aquí es la cadena paravertebral simpática y el ganglio estrellado con el ganglio cervical medio rodean a una arteria que se llama subclavia y forma el asa subclavia, que también se ve. Y de ahí la información va así. En vivo, ¿cómo se verían los ganglios? ¿De qué color? En vivo los ganglios se ven más o menos de color entre café con leche y un poco gris. Sí. ¿Se entiende esto? Yo espero que sí. Ya, entonces, fíjense, aquí va a estar asociado principalmente a los pares craneanos y acá está asociado a qué órganos. Corazón. Corazón, bronquios, asociado a los pulmones, hacia caudal, hígado, Riñón. estómago, No, ese riñón. vaso, riñón, Intestino. intestinos, vejiga y Rectos. órgano reproductor. ¿Macho o hembra? Macho. Macho. Ya, por eso es importante. Podría haber sido un salchicha. Sí, medio musculoso, sí. Sí, pero ¿Ya? De memoria. Eso es exactamente lo mismo, solo que tenemos, al menos a mí me gusta más este esquema. Sí, pero claramente ustedes pueden aprendérselo así igual. Entonces, sistema nervioso autónomo con el sistema parasimpático. En este caso está asociado a reposo, tiene función digestiva, tiene, como dijimos anteriormente, cierto, la parte azul en el tronco encefálico y en el sacro. Y el ganglio está asociado a los órganos. Si está en reposo, como ese gato, claramente está su sistema parasimpático. Parasimpático. Simpático, estrés, ejercicio, cadena ganglionar simpática. Núcleos en la médula, claramente toracolumbar. Ganglios periféricos, o sea, fuera del órgano. ¿Cómo estará ese caballo? ¿En reposo o en ejercicio? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. ¿Cómo estará esa persona? Como ustedes. Simpático. ¿Están simpáticos? Parasimpáticos. Veo algunos parasimpáticos. no me acuerdo. Claro, ¿cuál predomina? Simpático. Exactamente, porque claramente tenemos los dos, solo que en el fondo uno predomina frente al otro. ¿Cómo está ese gato? Parasimpático. ¿Profe? ¿Cómo de nuevo? Ah, pero siempre está asociado a eso, una preganglionar, postganglionar. Solo lo que hablamos, una es larga, la otra es corta, pero ambas tienen las dos. Las dos. Es como el ejemplo del cable, el computador, el proyector, solo que en una un cable es más largo y en el otro el cable es más largo. Pero una es la que no se descubrió y el otro no se descubrió. Siempre la que está asociada al sistema nervioso, esa es la que manda la información.
La otra en el fondo va a ser la acción. La última de aquí es la que va a hacer la acción. O la que capta en este caso, no sé, pues calor, calor, saque la mano. ¿Se fija? Entonces ahí actúan las dos. ¿Cómo lo podemos explicar? A ver. Por ejemplo, tenemos, a ver, no sé, yo voy y quiero ver si me quemo con la vela, ¿sí? Y pongo la mano o en la estufa, ¿sí? En la estufa. Pongo la mano en la estufa. Mi neurona postganglionar siente el calor, avisa a al ganglio, a la preganglionar, eso llega al cerebro. El cerebro dice, ay, saca la mano, pero ahí la otra le avisa. ¿Se fijas? Va de un lado al otro. Entonces, una actúa a ver si la información llega para que, en este caso, el cerebro le diga, oye, mueve, corre, saca la mano. ¿Se fija? O salta, muévete. Eso depende de lo que usted esté viendo. Se capta el estímulo, se genera la acción. Se fija, por ejemplo, cuando me dice, profe, yo empiezo a buscar, trato de asociar la audición. ¿Qué hago? Me avisa. Me están hablando. Perfecto, doy vuelta. Hice la acción. Pero la pre está en el cerebro. La pre siempre en este caso, claro, está asociada su origen en el tronco encefálico, aquí en el parasimpático y en la parte sacra, y claramente ahí eso avisa. El ganglio está asociado a los órganos, en este caso a los que están dentro de la cavidad, en el ojo, ¿cierto? En los huesos, en algunas partes de los músculos, y estos están fuera del órgano, ¿sí? Están, como piénselo así, como flotando en el espacio, pero en realidad son muy difíciles de ver, pero en el fondo están ahí. ¿Cómo dijo que se llamaba lo que estaba entre la preganglionar y la postganglionar? El ganglio, que lo borré. El circulito. Claro, el ganglio. ¿Alguna duda? No, Rafael, Cuando alguien está... Vale. ¿Por qué no me grita? Que me da vergüenza. Es que si estoy media resfriada tengo los oídos tapados. La última imagen de que no, de esa. ¿La mujer está en simpático o parasimpático? Simpático, porque está ¿Cómo la ve usted? Estresada. Ya. Hijo, por favor. No está simpática la señora. Vaya a hablarle a ver si le responde simpático. Creo que el gato, como tiene las pupilas dilatadas, no puede ver otras cosas. Es simpático. ¿Por qué? ¿Es simpático el gato? Es que si está con midriasis, es una reacción del sistema simpático. Ahí vamos. Entonces, La miosis es la contracción de la pupila, ¿cierto? Cuando hay poca luz, ¿cómo está el ojo? ¿Contraído o dilatado? ¿Dilatado? ¿Sí? Dilatado porque necesitamos ver. Cuando está oscuro, ¿tienen miedo o no tienen miedo? sí. ¿Sí? Pero si les dijeran que anda un sicario buscándolas de noche, ¿es estrés o no es estrés? Quizás. Entonces, La gente no es simpática. Entonces su pupila está alerta. Como el gato, que a lo mejor está estresado. Simpático. Ese gato es simpático. ¿Sí? Que mordisco le llegó la respuesta. Sería De la radio. parasimpático. Piensa que siempre la midriasis es parte del sistema simpático y la miosis es del Sería solo un reposo. Ah, Sería solo un reposo el parasimpático. claro, el parasimpático es solo un reposo, generalmente, función digestiva. A diferencia de la contracción de la pupila, que es miosis. ¿Sí? ¿Cuándo hay miosis? Cuando hay mucha luz o poca luz. cuando hay mucha luz. Mucha luz. ¿Sí? Miosis. Y en este caso, claramente, si el gato está tranquilo y hay mucha luz, está parasimpático. Está en un decir, porque claramente depende mucho de lo que se activa o no. Y ese gato, Está de pana. no, está bien, pero durmiendo. Experiencia.
Entonces, aquí hay que arreglar, eso es vía aferente y esa es eferente. Ya solo cambian las de después con el orden. Entonces, ¿cómo va la información? Tenemos raicillas dorsales y raíz dorsal, así como también está el ganglio. Y vamos a tener la información que viene, ¿cierto? En ese sentido, hace sinapsis en la hasta dorsal, pasa de la dorsal a la ventral y luego la información viene al revés. Raicillas ventrales, raíz ventral y luego se va por el nervio, ¿sí? También tenemos, bueno, el ramo dorsal y el ramo ventral, que son que están asociados a la médula, ¿sí? Una va por dorsal y otro va por ventral. La información va así. Igual que un cable. Claramente esto no se puede ver, ¿sí? Es netamente a modo de que ustedes entiendan las señales nerviosas. Lo que sí tenemos en el práctico es una muestra así de médula espinal en la cual tenemos raicillas y raíces para que ustedes lo vean. En el centro va a haber, ese puntito que ven ahí es el conducto central de la médula espinal y en la parte ventral tenemos el surco de la médula espinal, por si quieren saber qué es ventral y qué es dorsal en la muestra. Y claramente eso lo tenemos dentro de la vértebra, ¿cierto? Y estas partes de aquí, el nervio va a estar emergiendo entre los agujeros intervertebrales. Bueno, el surco ventral va por dentro. ¿Sí? Entonces, eso se lo puse netamente para que lo vuelvan a repasar. Vamos al encéfalo. Entonces, las meninges son estructuras, en este caso son láminas del sistema nervioso central, compuestas de tejido conectivo denso, que parecen como telas de cebolla, si lo hacen semejante así, de las cuales, ¿cierto?, van a recubrir y protegen al sistema nervioso central y las cuales también van a producir lo que se denomina el líquido cerebroespinal, antes llamado líquido cefalorraquídeo. Desde lo más externo a lo más interno tenemos dura madre, aracnoides y pía madre. Isidora. En teoría, sé lo que es cada uno, pero visualmente no sabría. Visualmente vemos dura madre y cuando veamos el cerebro como aquí bien seco, pregúnteme por la pía madre y la vamos a buscar. ¿Sí? ¿Y la aracnoide? Aracnoides no la vamos a buscar. ¿Ya? Entonces, cuando la dura madre va a proteger parte del encéfalo y en el fondo se dobla, en algunas partes va a formar estructuras que tienen nombre propio. En este caso, cuando forma el falx cerebral, va a separar el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Cuando hacia caudal forma el tentorio cerebelar membranoso, va a separar cerebro de cerebelo. Y cuando pasa por ventral, rodeando a una glándula importante que se llama hipófisis, forma el diafragma de la silla. ¿Puedes repetir cuál es el cerebelo y cuál es el cerebelo? Aquí hacia caudal es cerebelo y hacia craneal es cerebro. ¿Sí? Aquí es al revés. Aquí está el cerebro, aquí estaría el cerebro. ¿Ya? Entonces, a nivel espinal tenemos cavidad epidural y subdural, a diferencia de la parte de lo que es sistema nervioso central de encéfalo, que no posee espacio epidural. ¿Les suena epidural? Sí. ¿Asociado a qué? Anestesia. A la anestesia. Por eso uno no se puede anestesiar el cerebro. A veces sería bueno. Cuénteme. Profe, a los animales también les da meningitis. Está muy bien, pues.
Sí, pues, de ahí viene la meningitis, la inflamación de las meninges. ¿Por qué qué? Vamos a hablar de eso, no se preocupe. Ahí está, netamente lo mismo y vamos a verlo en este dibujo, pero más en grande escala. Entonces, el sistema ventricular de lo que es el encéfalo va a transportar el líquido cerebroespinal, desde lo que es encéfalo hacia lo que es médula completa, por el conducto central, ¿sí? Que va por el centro de esa H que les decía yo de la médula. Entonces vamos a tener ventrículos laterales, que son dos, el derecho y el izquierdo. Asociados a eso vamos a tener el tercer ventrículo. El tercero se comunica con el cuarto a través del acueducto mesencefálico, que está aquí. Aquí está el cuarto ventrículo, que tiene unos recesos laterales, y de ahí el líquido viaja. Entonces esto se produce, ¿cierto?, a nivel de la parte de los plexos coroideos, que lo vamos a ver más adelante en la otra clase, y se va hacia atrás. Y se va hacia atrás, y esto se elimina a nivel venoso. ¿Ya? Y esto mantiene, entre comillas, digámoslo así, como humectado el sistema nervioso central. Por eso cuando pierde la parte líquida tenemos estructuras bastante secas. Isidora. ¿El tercer ventrículo? Lo vamos a ver. Vamos a verlo. Entonces, el encéfalo, ¿sí? Ya no le llamamos cerebro, le llamamos encéfalo. Para el común de los mortales es cerebro, para ustedes no. Cerebelo hacia caudal y el tronco encefálico. Eso es principalmente, ¿cierto?, la primera parte de la parte más rostral. Entonces, esto va a estar comprendido por dos hemisferios. El cerebelo tiene una parte central que se llama vermis y los hemisferios, que son dos. Y el tronco va, ¿cierto?, sosteniendo tanto a lo que es cerebro como cerebelo. Entonces, encéfalo, cerebelo, tronco encefálico. Tronco encefálico, cerebelo, cerebro. De ahí vamos a ver el resto de estructuras. Ahí están las meninges a nivel de la cavidad craneana. El falx cerebral, ¿qué separaba? Los hemisferios. Los hemisferios, ¿cierto? La dura madre es la más externa, luego viene aracnoides y luego viene en contacto íntimo la pía madre. Aracnoides, mediante su irrigación y sus granulaciones aracnoideas, es la que produce principalmente el líquido cerebroespinal. ¿Ya? Y se producen estos senos. Por eso cuando da meningitis hay una infección, y la infección viene del torrente sanguíneo, pasa por esas granulaciones, se acumula en el espacio y ahí tenemos la meningitis. ¿Sí? En cualquier especie, en realidad creo que está más descrita igual, pero en nuestros pacientes igual. Cuéntame. Disculpe la ignorancia, pero ¿cómo se combate la meningitis? La meningitis puede, en el fondo, hay agentes, digámoslo así como... Imagínense que usted está en el campo y se entierra, no sé, un fierro en el dedo. No se lo trató a tiempo, la infección, a lo mejor dice, no, si se me va a pasar. Es como el Y claramente, claro, ¿cierto? Pero haciendo como que no fuera teta, otra cosa, ¿sí? Se va hasta que le llega al cerebro y ahí póngase a rezar. Si es que alcanzo a rezar, ¿sí? ¿Ya? Y esto es a nivel de, ¿qué cosa? Médula. Médula. Aquí tenemos un corte en el hueso. Por tanto, fíjense, la dura madre está ahí y sobre la dura madre que hay un espacio epidural que no existe en el cerebro. Entonces, ¿dónde estará colocada la inyección de las
embarazadas En el espacio epidural. en el espacio epidural. ¿Qué es lo que pasa? Claramente esto tiene comunicación, no es que sea una capa impermeable. Entonces, ¿qué pasa? La anestesia pasa y como la información va como un cable, ya no sintió. ¿Puede ser en cualquier vértebra que sea un específico? En humanos no tengo idea. En caballos puede ser en las sacras, en perros puede ser también en nivel sacro, lumbosacro, ¿sí? Se toma líquido, cuando hay toma de muestra puede ser de aquí de cisterna magna, que es caudal al agujero magno. Y para llegar a esto, ¿cierto? Nosotros tenemos, piensen que eso es una vértebra, ¿ya? Y aquí tenemos la médula. Vamos a hacer como que ese es el espacio. Aquí tengo músculo, ¿sí? ¿Cómo llego acá? ¿Qué ligamento? Tengo que pasar por varios. Si lo hago por dorsal, supraespinoso, interespinoso y el más importante, interarcual o flavo o amarillo, ¿sí? El ligamento elástico. Porque si lo hago por el lado, generalmente tengo que sentir ese. Al sentir ese, yo sé que estoy en el espacio epidural. Si no lo sintió, pinchó la médula del paciente. Profe, Cuéntenme. la dura madre es por dorsal, me imagino. Y la La dura madre es completa. Pienso que todo es como Por capas. ventral también. Son como capas. ¿Y la aracnoides? Es que la veo como... Aracnoides también son las tres, pero piensen que siempre van a estar en círculo y también asociados a los nervios. Las mismas tres capas en una estructura, las mismas tres capas en la otra estructura y así sucesivamente. Es importante, hay una muestra muy pequeñita que tenemos al lado que la hizo Jesús, que tiene las vértebras y en el centro ustedes van a ver la médula y van a fijarse que ahí tiene la P del espacio epidural. Y una alumna me dijo, pero profe, eso es muy chico. Y yo le digo, bueno, y ese era un gato estándar. Piensen en un chihuahua. Ay, nos vino a ver un amigo. Viene a tomarse una muestra. Entonces, sí, vamos a ver por una vista ventral, una vista dorsal, ahí sacamos una parte de lo que es la parte dorsal del cerebro y este es un corte sagital que es los que más vamos a poder rotular. Entonces, yo espero que ustedes no sean como... Vamos, eso es exactamente lo mismo que había mencionado anteriormente con los mismos colores. El encéfalo se forma con vesículas primarias y también a su vez de las primarias derivan las secundarias. Las primarias tenemos el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. El romboencéfalo es el más caudal, el prosencéfalo es el más rostral. Del romboencéfalo deriva el mielencéfalo, que es la parte más caudal, el metencéfalo, que está dado por el puente o pons del latín, y por el cerebelo. El mesencéfalo no tiene ninguna subdivisión y el prosencéfalo se divide en diencéfalo y telencéfalo, que van a ser en sí los hemisferios como tal. Entonces, ahí tenemos, fíjense, prosencéfalo, eso era telencéfalo. Piénsense así, piénsense, porque si se le apaga la tele estamos mal. Telencéfalo, diencéfalo en el centro, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, también el cerebelo, que es parte del metencéfalo. Todo eso romboencéfalo, todo eso mesencéfalo y todo eso prosencéfalo. Entonces, eso era lo mismo pero animado, pero yo hablé antes. Cuéntenme. ¿Cerebelo de qué parte era?
del metencéfalo. Viene asociado al puente, que está ahí. El tronco encefálico también se le denomina como médula oblonga, oblongada o bulbo raquídeo. Ya por eso venía el líquido cefalorraquídeo. Anteriormente, eso es como un nombre más antiguo. El puente y el cerebelo asociado al metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, y eso era el encéfalo. Eso, cerebro es como mis dibujos. Eso es como un brócoli. Sí. Entonces, ahí se ven las intumescencias, Isidora, pero la verdad que es un dibujo. A nivel de la médula es muy difícil poder evidenciarlas, pero se asocia a nivel cervical y se asocia a nivel toracolumbar. ¿Sí? Un pequeño engrosamiento porque de ahí van a derivar todos los nervios hacia los nervios. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, de nuevo las pirámides, la decusación piramidal que era de donde se formaba la médula, y en el centro vamos a tener un surco importante que se llama el surco basilar. Entonces, ¿cómo se llamará esa arteria? Arteria basilar. Viene de nuevo el paciente. ¿Cómo se llama esa arteria que va por el surco basilar? Arteria basilar. La arteria basilar. Bueno, se van a vacilar. Este es un corte de manera dorsal donde vemos la fosa romboidea. La fosa romboidea es el piso del cuarto ventrículo y tienen que pensar más o menos que es algo así. Y tiene dos componentes, hacia rostral es parte del melencéfalo y hacia caudal es parte del mielencéfalo. Ambas son parte del rombencéfalo. Puedo dibujarlo encima de la imagen. ¿Sí? No me dijo que sonriera. ¿Sí? Gracias. Son 10.000 pesos. Ya. Entonces, cuénteme. Si la fosa romboidea es el piso, ¿cuál es el techo del tercer ventrículo? Ajá, ¿del tercer? Sí. Ah, no hemos hablado del tercer todavía. Estamos hablando del cuarto. Ya, pero ¿cuál es el techo? Mire, el piso La de fosa la romboidea. fosa, o sea, el piso del cuarto es la fosa romboidea. Los laterales son los pedúnculos cerebelares. ¿Qué afirmarán? El cerebelo. Por tanto, ¿quién será el techo? El cerebelo. ¿Sí? Esos son los límites. Hacia craneal vamos a ver en las par de estructuras que tenemos ahora. ¿Sí? Y ahí está en otra imagen también. Fíjense, ahí estamos con el tema de los ventrículos. Entonces, si eso es cuarto, ¿qué tengo aquí? ¿Cuál era el piso? La fosa romboidea. ¿Y el techo? El cerebelo. Eso de ahí es el acueducto mesencefálico que comunica el tercero con el cuarto. Ahí tenemos el cuerpo calloso, que lo vamos a ver en el práctico, y el hipocampo. El hipocampo, que a la mayoría le falla, ¿con qué tiene que ver? La memoria a corto plazo. Con la memoria A corto plazo. a corto plazo. ¿Ven? Ahora ya se les olvidó. Hipocampo. ¿Sí? Como Dory. Hola, mi nombre es Dory. Pues vuelve y dice, hola, mi nombre es Dory. ¿Ya? Importante. Entonces, ahí tenemos lo mismo. ¿Sí? ¿Qué iba aquí rodeando esto? El tercer ventrículo. De ahí va a ser El acueducto. el acueducto. En algunos libros aparece el nombre antiguo. Y luego el cuarto. Y hacia rostral, ¿cuáles serían esos? Bueno, que ahí no se nota tanto, pero ahí hay uno metido por ahí. Los laterales. ¿Sí? Van a ver unas máquinas que, o sea, unas representaciones que parecen naves de Star Wars, que es la representación de los ventrículos, ¿ya?
Vale, creo que es esa. Entonces, fíjense, ahora vamos a nivel de mesencéfalo. Está asociado a dos estructuras que se llaman colículos, dos por un lado, dos por el otro. Los colículos rostrales están asociados a la visión y los caudales a la audición. Si se les olvida, piense si están más rostrales sus ojos o sus orejas. Ojos. Claramente, si tiene alguna variación anatómica y tiene la oreja más adelante, no lo piense, ¿ya? Pero para acordarse a qué está asociado, rostrales, visión, caudales, audición. Y en el centro aparece una glándula importante. ¿Cómo se llamará? La pineal. ¿Con qué tiene que ver la glándula pineal? El ciclo circadiano. Con el ciclo circadiano. ¿Cuál es ese ciclo? De las horas luz y de las horas luz. ¿Sí? Tiene que ver con los temas de reproducción, tiene que ver con un montón de cosas. Yo no tengo ¿Sí? Para hacer un poco la diferencia, y como yo soy un excelente caso clínico, ¿cierto? Yo hace casi 11 años tuve un accidente de buceo y de ahí la otra clase también habló de mí. Pero, ¿por qué es importante? ¿Cierto? No sé si han visto que todo cuando va ascendiendo en el mar se compacta. ¿Sí? De hecho, en unas que tiran como unas botellas de unas latas y las latas se arrugan, ya. Piensen que en el organismo pasa exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que a mí me pasó es que a nivel cerebral, porque claramente esto es de estructura, pero cómo se puede medir, es bastante difícil. Pero yo ya llevo con trastornos en el ciclo circadiano más o menos 11 años. ¿Sí? Claramente he pasado por muchas cosas y por eso conozco muchos medicamentos. Hoy en día lo que me está ayudando bastante y de lo cual vamos a hablar, que es muy importante para el sistema nervioso, que hay unos documentales en Netflix muy buenos, de la psilocibina. La psilocibina es un componente que tienen los hongos. Sí, yo soy drogada pero funcional. Tienen los hongos, ¿sí? Y hay distintos tipos de hongos. Está el melenaleón, la hepao, el cordyceps y un montón, bla, bla, bla. ¿Por qué se los comento? Porque hay alumnos que tienen pérdida de concentración, sirve para la depresión, sirve para el estrés, sirve también para patologías que son de dolor, para cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Logré llegar a una persona que vende un extracto y del cual, ¿cuál es la idea de esto? Yo le hablé a la persona y le dije que me gustaría que la gente, a que mencionara que le hicieran un descuento. ¿Qué gano yo con eso? Nada. A mí no me interesa lucrar y yo como vendedora soy muy buena veterinaria. Pero quiero que se haga conocido y que más alumnos y más gente pueda tomar. Mi mamá dice que todo con fe se lo toma. Ella me hace caso. Mi mamá tiene casi 80 años, ¿sí? Y también tenía problemas de sueño. Yo ahora estoy manejando el tema del dolor y de hecho estoy pensando si mañana voy a pincharme las ATM de nuevo porque como he hecho muchas clases esta semana estoy con harto dolor. Pero dije yo, bueno, si puedo tomar 30 gotas, porque no podré tomar 40. No lo hagan ustedes, pero me ha ayudado, ¿sí? Porque es algo natural. El único componente hoy en día que se está estudiando es la psilocibina y es la única que ha logrado hacer reconexiones neuronales. ¿Sí? Es importantísimo y ojalá que no se les olvide. ¿Por qué? Porque hay un joven que estuvo aquí en Chile, que tuvo un accidente y quedó casi creo que tetrapléjico, parapléjico, y él investigó el tema de la psilocibina, la empezó a consumir claramente con temas de terapia y otras cosas y él está volviendo a caminar. La regeneración neuronal es ínfima, casi nula. Y la verdad que con esto se ha comprobado muchas cosas.
Yo soy muy buen caso clínico porque como yo cambié mi dieta primero a vegetariana y mi doctor vio que en el cóndilo mandibular yo tengo regeneración de hueso, que eso es muy poco probable. Y ahora que le dije yo, perfecto, voy a empezar con otras terapias porque como que yo me automedico y él me dice, ya, ok. Y vamos viendo avances, ¿sí? Al día que me muera ya saben por qué va a ser. Pero en este caso, ahora por el trastorno del ciclo del sueño, es de las pocas cosas que me ha ayudado y que al menos no es como, por ejemplo, yo he pasado por clonazepam, diazepam, ketiapina, por un montón de cosas que ya me las conozco todas, pero esta la verdad que funciona bastante bien. Entonces, la verdad que para que ustedes lo tengan en cuenta, hay varios alumnos que se han acercado a mí y a mí me gustaría que si es algo natural y que en el fondo no influye en nada, que les va a ayudar, pues yo no les podría decir, oiga, fúmese un hongo, que también en verdad dicen que es muy milagroso, igual que comérselo. Claramente no, hay gente, mueren niños por comerse hongos, claro, venenosos, y yo, la profe me dijo que me comieron, no, hay hongos y hongos. Sí, la verdad que creo que es de los pocos que están bien estudiados, ¿ya? Así que yo la verdad que espero el día de mañana poder dormir con horas luz y horas de sueño REM también, ¿ya? Ahí está. Vale. Hay alumnos que están pidiendo por ahí. No sé si va a darle. ¿Y ahora? ¿Es ahora? Sí. ¿No era la 1:30? A la 1:30 volvemos. Ya, espérenme, a ver. Ya, sí, vamos a partir ahí. Váyase, Casanova. Vamos, recreo unos 10 minutos. Cuéntame.